en la presentación. Y bueno, comenzamos. Me pidieron hablar de cardioneuroablación en el estado actual, pero para hacer una breve introducción, ¿qué es la cardioneuroablación? Es una ablación que fue proyectada para hacer denervación parasimpática y de esta forma aumentar la frecuencia cardíaca. Y ustedes han visto de que los casos que vimos actualmente, como el caso que hicieron el grupo aquí, que fue un caso en vivo, es para tratar ablación para quitar la taquicardia. Y ya nos han llamado de locos porque dicen, ¿cómo que estos locos hacen ablación para aumentar la frecuencia? Si para aumentar la frecuencia es solo con marcapaso. Y entonces la discusión actual de cómo hacemos esta ablación se basa en si tratamos la ablación de los dos lados, ablacionando los plexos ganglionares parasimpáticos que causan la respuesta vagal para causar bradicardia de la aurícula izquierda, o si lo hacemos solo de la aurícula derecha, o si tenemos que ablacionar los dos lados. Entonces se discute sobre el abordaje uniauricular o el abordaje biauricular, haciendo ablaciones un poco más extensas. Y actualmente estamos tratando de buscar una forma de que esto sea un poco más selectivo o con el mínimo set de lesiones de ablación para conseguir el mismo resultado y que este resultado se mantenga a largo plazo. Entre esta discusión hay varias propuestas. El doctor De Bruyne de Bélgica propone hacer una ablación solo de la aurícula derecha, haciendo una línea de ablación que va desde la cava superior hasta la cava inferior, tratando los locales donde se localizan electrogramas relacionados a los plexos ganglionales del lado derecho. Este tipo de abordaje tuvo un resultado a largo plazo un poco menos efectivo que cuando hacemos ablación vía auricular. Mi amigo el doctor Piotr Futima hace una propuesta bien controversa de tratar fibrilación auricular sin hacer ablación de venas pulmonares. Entonces, si ablacionamos partes que tienen relacionados a los plexos ganglionares parasimpáticos solo en el septo auricular, vemos que esto tiene un resultado parecido al aislamiento de venas pulmonares. Entonces, ¿será que realmente tenemos que hacer ablaciones extensas? Esto todavía tiene que ser reproducido en multicéntricos, en randomizados, para poder hacer una afirmación de que realmente esto tiene un resultado efectivo. Pero son alternativas y vamos verificando si es posible. Entonces, lugares pequeños de ablación, solo un punto en la aurícula derecha, ¿será que tiene un efecto sobre el parasimpático y que esto realmente tiene un efecto sobre el control de fibrilación auricular? Lo que nosotros hemos propuesto en São Paulo desde el Hospital del Corazón es una ablación vía auricular. Y esto comienza desde el 2004, donde se hace la propuesta inicial de la denervación parasimpática para el tratamiento de síncope reflejo cardioinhibitorio, tratamiento de bloqueo auriculoventricular funcional, incluyendo algunos pacientes con fibrilación auricular. Y en esta propuesta vemos que existen locales específicos para este tratamiento, tanto en la aurícula derecha relacionado a las venas pulmonares, y si pueden observar, estos locales son parecidos a donde hacemos las líneas de ablación de las venas pulmonares. Entonces, la ablación de fibrilación auricular tiene una desconexión eléctrica de las venas pulmonares, pero también tiene un efecto de modulación sobre el sistema parasimpático. Esta es la descripción de los puntos de ablación en la aurícula izquierda relacionados al septo interauricular, a las venas pulmonares derechas y a las venas pulmonares izquierdas. Y cuando vamos analizando qué tipo de efecto tiene de denervación cuando hacemos ablación, vemos que los ganglios superiores tienen más relación sobre el nodo sinusal. Y cuando hacemos ablación en los ganglios inferiores, esta denervación se localiza o se centra un poco más para el nódulo auriculoventricular. Y esto nos lleva a pensar que tal vez si hacemos ablación de los superiores tratamos las pausas sinusales y que ablacionando en los ganglios inferiores podemos tener un efecto mejor sobre el nodo auriculoventricular, tratando de buscar una forma de disminuir la cantidad de ablación que hacemos. El doctor Roman Piotrowski, que por una pena tuvo una muerte súbita el año pasado y que era un gran fanático de la denervación parasimpática, tiene 2 estudios randomizados que realizaron, y este es el segundo donde él propone hacer una comparación si ablacionamos
dos grupos separados, uno ablacionando ganglios relacionados solo al nodo sinusal o relacionados solo al aurículo ventricular. Y esto guiado por respuesta. Comparó ablacionando en la aurícula derecha, 37% de los casos, y comenzando por la aurícula izquierda en 80% de los pacientes. Y él consiguió evidenciar en esto de que era mejor el resultado de denervación ablacionando siempre la izquierda primero, pero que en la gran mayoría de los casos tenía que complementar con abordaje biauricular. Entonces nos lleva a que todavía necesitamos ablaciones más transmurales, más profundas para conseguir llegar hasta los ganglios epicárdicos, hasta los plexos ganglionares epicárdicos, y con esto ablaciones tanto de la aurícula derecha y la aurícula izquierda tienen un mejor resultado. El doctor Dan Buicherle de Praga, él propone ablaciones en pocos puntos relacionados a estos electrogramas. Y aquí vemos una ablación relacionada sobre cava superior y vena pulmonar superior derecha, algunos puntos de ablación en la parte más baja de la aurícula derecha, en el techo del seno coronario y atrás del nodo auriculoventricular, guiado por ecocardiografía intracardíaca y con pocos puntos de electrograma, y que controlaba esto por estimulación vagal. Entonces se evalúan varios tipos de abordaje. Abordaje solo con referencias anatómicas, otra que ya no la utilizamos, haciendo estimulación de alta frecuencia para evaluar la respuesta del nervio vago, o tratando de mapear los nidos de fibrilación auricular, que son los potenciales fragmentados específicos de inervación parasimpática. Nuevos sistemas de mapeo nos ayudan a identificar estos puntos y actualmente estamos trabajando con tomografía y con imágenes basadas en eco intracardíaco para esto. ¿Y cuál es el objetivo de ablación? ¿Qué necesitamos conseguir cuando hacemos la cardioneuroablación? Aumentar la frecuencia cardíaca y mejorar la conducción auriculoventricular. Utilizamos una estimulación de alta frecuencia para estimular el nervio vago y ver el efecto del nervio vago sobre el corazón, y eliminamos los electrogramas, y al final la respuesta a tropina, que debe aumentar la frecuencia y eliminar el efecto del vago, debe ser nula, y esto lo vamos a comparar durante la ablación. Y hablándoles un poco sobre la estimulación vagal extracardíaca, que es una estimulación de nervio. No estamos estimulando la aurícula ni el corazón, sino que subimos un catéter por vía endovascular. Ese catéter pasa por la vena yugular interna o derecha o izquierda y sube casi hasta el piso de la órbita, que es el lugar donde nace el nervio vago de la base del cráneo y es el lugar donde queda más cerca con la vena. Y en estos puntos hacemos una estimulación de alta frecuencia y con alto voltaje. Y cuando pasa el síncope con el paciente, esta es la misma respuesta que el paciente tiene durante el síncope. Hace una sístole severa de varios segundos y que cuando vamos a evaluar el mismo efecto del vago estimulando la aurícula, vemos que hace un bloqueo auriculoventricular total transitorio causado por efecto del estímulo del nervio vago. No sé cómo voy con el tiempo, porque el tiempo no iba aquí, pero yo creo que tengo unos 7 minutos. Voy controlando, si me paso, me avisan. Aquí vemos cómo es el set de lesiones en la aurícula izquierda. Entonces ven que las esferas rosadas y rojas son las áreas de ablación y las azules que vemos en el techo de la aurícula izquierda son las relacionadas a donde localizamos los puntos de potenciales fragmentados, y que en la lesión de abajo está mezclado áreas de ablación con áreas de electrogramas fraccionados. En estos puntos se va haciendo la ablación. Y observen donde está escrito ciclo. No sé si pueden ver mi cursor, creo que no lo tenemos aquí. El ciclo se va acortando cuando comenzamos a hacer la ablación. Está en 915. Vamos a ver si baja un poco más. Aquí ya nos fuimos a 920 y llega rápidamente abajo de 800. Déjame ver si tiene el efecto aquí. Comienza la ablación. 940, 60. Ahí todavía no conseguimos efecto de ablación, es el próximo. Ya les enseño cómo aumenta la frecuencia. Se hace esta ablación y recuerdan que hacía pausas cuando estimulábamos el vago. Ahora se eliminó totalmente ese efecto de cardioinhibición haciendo ablación. Entonces no estamos tan locos. Podemos ver esa parte de que el efecto del vago puede ser modulado a través de radiofrecuencia y que podemos estimular el vago de los dos lados, y estimulando del lado izquierdo tenemos un efecto
un poco más intenso sobre el nodo auriculoventricular. Entonces observen de que la frecuencia sinusal no cambia, pero sigue un efecto sobre el nodo auriculoventricular, haciendo ablaciones en la aurícula izquierda. Por esto se hace necesario hacer ablación de los dos lados, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y aquí vemos una ablación, aquí sí podemos ver el ciclo de frecuencia, el número blanco arriba que está en 650, que anteriormente estaba en 900. Y haciendo ablaciones, punto de ablación en la vena cava superior, uno va trayendo ese catéter hasta abajo, hasta cerca del septo interventricular, en todos estos puntos relacionados a potenciales fraccionados, que son las esferas en azul. Se continúan estas ablaciones más hacia abajo y aquí ven el set de lesiones del lado derecho que incluye cava superior, septo interauricular del lado contralateral a las lesiones que eran en la aurícula izquierda y en el septo inferior, en la pared posterior al nodo auriculoventricular para evitar complicaciones del sistema de conducción. Y una vez que se completa toda la ablación, se repite la estimulación vagal que hacía una pausa, una asístole y bloqueaba en el principio. Y ahora vemos que no hay pausa, no hay cambio de frecuencia y que se mantiene durante la estimulación vagal. Cuando estimulo la aurícula con una frecuencia un poco más alta y se hace la estimulación vagal, tampoco ocurre el bloqueo auriculoventricular y ahí sí se consigue un efecto de denervación lo suficientemente efectivo para evitar que estas pausas pasen o que se reproduzcan después de forma espontánea. Y el paciente no tiene nuevos episodios de desmayos, de síncope o nuevos episodios de bloqueo auriculoventricular. Y esto lo estamos aplicando para la ablación de fibrilación auricular también, porque el nervio vago y el efecto del vago que consideramos siempre como cardioprotector y que en los pacientes con insuficiencia cardíaca tenía protección, vemos que el vago no es totalmente bueno y que él facilita la inducción de fibrilación auricular. Y que cuando con ablación podemos eliminar este efecto del vago, podemos eliminar también este mecanismo de inducción de fibrilación auricular. Y tal vez esto ayude a mejorar nuestros resultados en el tratamiento de ablación de fibrilación auricular. Entonces, como les hablaba anteriormente, los objetivos son de aumentar frecuencia cardíaca, mejorar conducción auriculoventricular y eliminar esta respuesta de la estimulación del vago. Y esta respuesta de la estimulación del vago tiene un efecto sobre el nodo sinusal, también sobre el nodo auriculoventricular y más recientemente hemos descrito el efecto sobre la pared auricular. Nuestra comparación de resultados en el tratamiento de ablación con control de denervación por estimulación, vemos que a largo plazo este resultado acaba siendo mejor cuando guiamos nuestras ablaciones a través de esta estimulación vagal y que por otros grupos ha sido confirmado, todavía sin efecto o sin significancia estadística, pero se ve que esa curva, a medida que va pasando el tiempo, se va separando a favor de los casos guiados por estimulación vagal extracardíaca y que todavía nos falta demostrar en estudios multicéntricos y randomizados el resultado que sobre la fibrilación auricular consigue reducir hasta 5 veces la posibilidad de recurrencia de fibrilación auricular en los casos sometidos a ablación por fibrilación auricular. Este es un caso bien interesante que acaba ilustrando en un paciente con síndrome de seno carotídeo hipersensible que tenía síncopes repetitivas, por qué el efecto de denervación tiene que ser focado para tratar tanto nodo sinusal como el nodo auriculoventricular. En el paciente se realizó una ablación y se eliminó la pausa sinusal. Y el procedimiento fue dado como exitoso en ese momento y se eliminó y se terminó. Y a los 3 meses después el paciente recurre con un nuevo síncope y que durante un monitor de Holter el paciente tiene síncope, tuvimos la suerte de registrarlo y se ve que el síncope ahora no es más por asístole y sí por bloqueo auriculoventricular avanzado. Y que cuando llevamos el paciente para evaluación electrofisiológica vemos que es posible reinducir esto con masaje de seno carotidio, volvía a tener una pausa pero ahora causada por bloqueo auriculoventricular. Y que este bloqueo auriculoventricular era eliminado por el efecto de atropina, que es el mismo efecto que hace la cardioneuroablación, quitando el efecto parasimpático que causa el síncope. Actualmente estamos tratando de disminuir el número de lesiones, entonces estamos utilizando varios métodos como asociado a mapeo de alta definición con reconstrucción de tomografía y podemos observar en la reconstrucción de tomografía la imagen en azul más claro
que son donde se encuentra la grasa epicárdica, en donde están concentrados los plexos ganglionares, y que esto nos ayuda a guiar nuestra ablación de una forma un poco más dirigida, apuntando hacia esos plexos ganglionares epicárdicos, consiguiendo un efecto de denervación parasimpática, aumentando la frecuencia cardíaca a través de ablación. Entonces aquí vemos cómo se guía la ablación apuntando nuestro vector del catéter hacia el plexo ganglionar y hacemos pocas lesiones y vamos midiendo el efecto de denervación con la estimulación vagal extracardíaca. El objetivo de la evidencia actual es tratar de limitar nuestro set de lesiones de ablación, teniendo un control de la cantidad o del nivel de denervación que conseguimos, ya que me parece imposible conseguir una denervación parasimpática completa del corazón, pero necesitamos un efecto que sea efectivo y duradero. Entonces tratamos siempre de buscar una ablación más selectiva, con menos ablaciones, pensando en lo que va a pasar con este paciente en el futuro, ya que son pacientes jóvenes que tienen síncopes repetitivos, pero que no tienen ningún otro tipo de enfermedad y que quitando tal vez el efecto del vago, vamos a quitar parte del efecto protector y una ablación muy extensa puede traer complicaciones a largo plazo. Y lo más importante de todo esto es el trabajo en equipo, en juntar esfuerzos. En Latinoamérica hemos hecho muchos casos de cardioneuroablación juntos, tratando de ver varias cabezas pensando, conseguimos mejores y mejores resultados, ya que vemos que tenemos que definir nuestros límites y que definir el límite para evitar ablaciones excesivas es una disciplina de largo plazo. Aprovecho para invitarlos a próximamente, en octubre, al final de este mes, día 29 y 31, tendremos nuestro Congreso de la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco en Buenos Aires, Argentina. Entonces son todos bienvenidos en Buenos Aires para participar de este congreso que promete traer bastantes cosas nuevas en electrofisiología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, brillante las presentaciones. Invitamos a nuestros ponentes